Entre mayo y diciembre, la región atravesó procesos electorales y acontecimientos políticos, económicos y sociales que reconfiguran América Latina y el Caribe. En este periodo, las extremas derechas lograron posicionar sus agendas y conquistar victorias electorales en distintos países. Un factor central fue la actuación del presidente Donald Trump y su entorno en el gobierno de los Estados Unidos. Se desplegaron estrategias para retomar el control sobre la región históricamente considerada su patio trasero. Estas acciones incluyeron chantajes a gobiernos, interferencias electorales, medidas arancelarias e impuestos abusivos como mecanismos de presión. También la profundización de medidas coercitivas unilaterales y el despliegue militar en el Caribe y el Pacífico, con ejecuciones y asesinatos bajo el argumento del combate al narcoterrorismo. El ataque militar de los Estados Unidos contra Venezuela incluyó el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores. Este hecho constituye una grave violación al derecho internacional y una amenaza directa a la paz regional. Estas acciones se inscriben en la nueva estrategia de la seguridad nacional del gobierno de Donald Trump, que profundiza la doctrina Monroe, denominada por el mismo doctrina Monroe. Frente a esos escenarios, el movimiento sindical internacional condenó enérgicamente la agresión militar y la violación de la soberanía venezolana. Reafirmó su compromiso con la paz, la autodeterminación de los pueblos y el respeto del derecho internacional. Desde el movimiento sindical, los movimientos sociales y sectores políticos y gobiernos se sostuvo una movilización permanente para frenar la ofensiva de la extrema derecha. Más allá de resultados electorales adversos al progresismo y la izquierda, el sindicalismo sigue activo y movilizado en defensa de los derechos, la soberanía y la paz, y en favor de proyectos de desarrollo sustentable con democracia, justicia social, ambiental y de género. Todas las acciones y actividades presentadas en este balance están comprendidas en las 4 prioridades políticas de la CSA, definidas por su 5º Congreso para el periodo 2025-2029. En la República Dominicana se realizó el 5º Congreso de la CSA, nominado Pepe Mujica. Participaron más de 200 delegadas y delegados, el secretario general de la CSI Luc Triangle, la secretaria general adjunta Jordania Ureña, como también la presidenta adjunta Cathy Feingold y el presidente adjunto Antonio Lisboa, el secretario general de la CSI África, Joel Odigi, y más de 100 personas invitadas de organizaciones sindicales de otras regiones, de la OIT y de organismos internacionales. La participación mayoritaria de mujeres en el Congreso representó un logro de las políticas de género de la CSA. El Congreso aprobó su resolución final, actualización de la Declaración de Principios y reforma de los estatutos de la CSA y mociones específicas que definen las líneas de acción para el periodo 2025-2029. Por unanimidad se eligió el Consejo Ejecutivo, el Secretariado, el Comité de las Mujeres Trabajadoras y el Comité de la Juventud Trabajadora para el periodo. Coherente con la prioridad de la promoción de las juventudes, el Congreso aprobó la incorporación de la vicepresidenta del CJTA en la titularidad del Consejo Ejecutivo CSA, así como el aumento de la cuota de jóvenes en el Congreso, pasando de un 15% a un 25%. El éxito político del 5º Congreso reafirmó la capacidad del sindicalismo sociopolítico de las Américas para enfrentar las múltiples crisis con unidad, solidaridad y propuestas transformadoras. Se firmó el Plan de Acción Conjunta entre la CSA y la CSI África, fortaleciendo una alianza política del sur global basada en la defensa de la democracia, la solidaridad interregional y la construcción de agendas de desarrollo justas y sostenibles. Dicho plan tiene como objetivo el fortalecimiento de la CSI y acciones coordinadas para temas comunes de las 2 regiones. En el plano internacional, la CSA tuvo una participación estratégica en la OIT. Durante la 113ª Conferencia Internacional del Trabajo y las reuniones del Consejo de Administración, la CSA reforzó su liderazgo regional y su alianza con la CSI África, abordando también situaciones críticas en Panamá, Ecuador, Haití, El Salvador y Argentina. En la conferencia, la región de las Américas actuó de manera unitaria y articulada en todas las comisiones temáticas y en la Comisión de Normas. Se fortaleció la actuación de las centrales nacionales, de la CSA y de la CSI, con actos de solidaridad internacional, especialmente con Argentina y Panamá. La CSA tuvo una participación destacada en la 20ª Reunión Regional Americana de la OIT, realizada en Punta Cana, República Dominicana, un espacio clave del diálogo tripartito sobre el presente y el futuro del trabajo decente en las Américas. En la sesión inaugural, el secretario general de la CSA, Rafael Freire, reafirmó el compromiso del movimiento sindical con la democracia y la justicia social.
senhor diretor-general, querido Gilbert, quero ser categórico. Os trabalhadores apoiamos oportunamente sua eleição ao frente da OIT, porque confiamos em seu compromisso com o tripartismo e com o mandato histórico da OIT. Sepa que estaremos a seu lado defendendo a OIT e seu mandato e o mandato da OIT. O tema dessa reunião é contundente: democracia, paz, trabalho decente e diálogo social, unindo as Américas para um futuro com desenvolvimento sustentável e justiça social. Desde a CSA decimos, não haverá paz sem democracia. Não haverá democracia sem sindicatos. Não haverá desenvolvimento sustentável sem justiça social. E não haverá justiça social sem trabalho decente garantizado para todos y todas. En el grupo de los trabajadores, la CSA cumplió un rol central en la definición de la estrategia sindical tripartita en un proceso marcado por la unidad sindical regional. La CSA reafirmó su compromiso con un sindicalismo fuerte, la libertad sindical, la negociación colectiva, el derecho a la huelga y el diálogo social tripartito en las Américas. Acompañado de las y los dirigentes de las Américas en el Consejo de Administración de la OIT, Rafael Freire participó en las sesiones junto a Joel Odjie, secretario general de la CCI África, y también sostuvo encuentros con el director general de la OIT, Gilbert Humboldt, el director de la OIT ACTRAV, Oliver Rothke, la directora adjunta, Claire Rupert, y con Amanda Villatoro, oficial responsable para América Latina en ACTRAV. En la ocasión, el secretario general de la CCA, Rafael Freire, defendió con firmeza el mandato histórico de la OIT. Durante el período, la CSA desplegó una intensa acción política en defensa de la democracia, la libertad sindical y el diálogo social en numerosos países de la región con participación directa del secretariado de la CSA. Se presentan a continuación las acciones desarrolladas en los países priorizados en el período post-Congreso, dadas las situaciones de mayores amenazas y violencia contra la clase trabajadora. En Argentina, la CSA tuvo una presencia política activa en defensa de los derechos laborales y la integración regional. Participó en la masiva movilización en Plaza de Mayo contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, acompañando al movimiento sindical argentino y reafirmando la solidaridad regional. En Costa Rica, la CSA fortaleció su acción en torno a la erradicación de la violencia y el acoso en el trabajo y la defensa de la libertad sindical. Participó en el conversatorio virtual organizado por la OIT para apoyar la implementación del Convenio 190, recientemente ratificado por el país, con amplia participación de las centrales sindicales costarricenses. En este marco, la secretaria de Desarrollo Sustentable de la CSA, Kaira Riz, presentó el trabajo regional de la Confederación y la campaña C190 en las Américas. Además, el secretario general de la CCA, Rafael Freire, participó en el Congreso de la CTRN, donde reafirmó que la libertad sindical es un derecho humano fundamental y presentó las prioridades estratégicas de la CCA para el periodo 2025-2029. La CSA también repudió públicamente las amenazas del presidente Rodrigo Chávez contra el sindicalismo costarricense. En Ecuador, la CSA desplegó una intensa agenda política y sindical frente al avance autoritario y la vulneración de derechos laborales. Participó del Congreso Nacional de la CIOSL en Quito. En este marco, la CSA intervino en el Congreso, en medios de comunicación y en reuniones con las centrales sindicales con la presencia del secretario Marcelo Di Stéfano. Durante su misión en el país, la CSA mantuvo reuniones con las centrales CIOSL, CEDOCUT y el Frente Unitario de Trabajadores, con la Comisión Laboral de la Asamblea Nacional y con diversos actores sociales, exigiendo el cumplimiento de los convenios de la OIT, la visita de una misión internacional y una hoja de ruta para garantizar la libertad sindical y los derechos laborales. En El Salvador, la CSA junto a las centrales CATS y CSTS trabajan de forma permanente para mantener los canales de diálogo con el gobierno, con el sector empresarial y con los actores sociales. En dicho marco, se han realizado misiones políticas en el país con presencia del secretariado de CSA, como la desarrollada la primera semana de febrero de 2026, así como articulaciones con la OIT y organizaciones aliadas para fortalecer las acciones de nuestras afiliadas salvadoreñas. En Guatemala, la CCA ha priorizado la defensa de la democracia y el diálogo social ante los ataques desestabilizadores de los sectores conservadores y de la extrema derecha. En ese marco, participó activamente en las misiones tripartitas de la OIT para el seguimiento de la hoja de ruta laboral. La Confederación mantuvo reuniones con el presidente Bernardo Arévalo, con la ministra de Trabajo Miriam Roquel, con la Procuraduría General de la Nación y la Comisión Nacional Tripartita, así como con las centrales sindicales afiliadas que componen la Mesa Sindical CCA de Guatemala,
La CCA expresó la necesidad de avances concretos en libertad sindical, negociación colectiva, inspección de trabajo y cumplimiento de los convenios 87 y 98 de la OIT, reafirmando la centralidad del diálogo social para la democracia y la justicia laboral en el país. En Haití, la CCA ratifica el compromiso de continuidad de la campaña de solidaridad con Haití, reafirmada en reuniones con las centrales sindicales haitianas y aprobada en nuestro 5º Congreso. Esta es una de las prioridades de acción sindical para el período. Panamá fue uno de los ejes centrales de la acción política de la CSA tras el 5º Congreso. Frente a la crisis democrática, la violencia estatal y la persecución sindical, la CSA impulsó junto a sus afiliadas una campaña internacional de solidaridad en defensa de la democracia y de la clase trabajadora. El ataque a la libertad sindical contra nuestras afiliadas es constante, y en este 1 de febrero trascendió las fronteras nacionales con la detención y expulsión del secretario Marcelo Di Stéfano, quien participaría de una misión de la OIT en Panamá. Este hecho representa un ataque al sindicalismo internacional y a la propia OIT. Panamá también fue sede del Encuentro Continental sobre Cadenas Globales de Producción en la última fase del proyecto de la CSA con la DGB de Alemania, implementado entre 2017 y 2025 y que contó con la participación de las afiliadas de 7 países: Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana. Destacamos un balance muy positivo, tanto en los resultados del proyecto como para las acciones futuras a la temática. En Panamá se desarrolló también la reunión presencial del Grupo de Trabajo sobre Protección Social de la CSA, con apoyo de OPC y WSM, abordando las reformas a los sistemas de seguridad social en los diferentes países del continente, alternativas para el financiamiento de la protección social, los desafíos en materia de salud y seguridad en el trabajo, así como la portabilidad de derechos para las personas trabajadoras migrantes, entre otros aspectos. El trabajo decente y la economía del cuidado ganaron centralidad en la agenda sindical y política a nivel regional y global. Desde la CCA se acompañó a las centrales sindicales en la ratificación de convenios internacionales de la OIT para garantizar mejores condiciones a las personas cuidadoras, remuneradas y no remuneradas. En Bogotá, la CCA junto a la CCI realizó un taller nacional sobre cuidados para fortalecer las acciones sindicales nacionales en esta materia. La CCA continuó fortaleciendo su campaña regional Movilización por los Cuidados, con la comunicación como eje central de la acción sindical y articulando con aliados claves como la red de Inspire en espacios de incidencia. En el marco del proyecto CCA Grade, avanzó en herramientas comunicacionales y en el posicionamiento sindical regional sobre cuidados. En México, la CSA desarrolló una agenda sindical y política en la sede de FES México, con la participación del secretario general Rafael Freire y el secretario de Formación y Educación Cícero Pereira. Las actividades abordaron las migraciones desde una perspectiva interseccional vinculada a juventudes, género y diálogo social. En este periodo, la CSA dio seguimiento a los procesos regionales y globales sobre migración, como la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos y el Pacto Mundial para las Migraciones. Representantes del Grupo de Trabajo sobre Migración participaron en el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo realizado en septiembre en Colombia, llevando la voz y las demandas del movimiento sindical de las Américas. La CCA continúa coordinando la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. En Bogotá, participó de una reunión junto a organizaciones sindicales y populares de la región, reafirmando el compromiso con las alianzas sociales y una agenda común por la paz, la democracia y la integración. En Brasil, la CSA realizó talleres de organización y fortalecimiento sindical con debates sobre trabajo en plataformas digitales, regulación de la inteligencia artificial y los impactos de la extrema derecha en la democracia y la libertad sindical. En México, desarrolló una agenda de fortalecimiento sindical participando en jornadas sobre juventudes, migración laboral y el impacto del TEMEC, así como en el simposio sobre diálogo social en el transporte aéreo junto a ASPA Pilotos y la ITF. La CSA participó en el plenario de la UNT y mantuvo reuniones con la CROM y la CONLABOR, fortaleciendo la articulación sindical en el país. La Central Mexicana CONLABOR concretó su afiliación a la CSA. En el marco del proyecto con DTDA, la CSA ha contribuido a la investigación y la formación sobre acuerdos comerciales y de inversión, con énfasis en el fortalecimiento de las centrales sindicales de los países andinos. Se desarrollaron talleres en Colombia, Ecuador y Perú.
A 20 años del histórico No al Alca en Mar del Plata, la CCA participó de jornadas conmemorativas junto a las centrales sindicales argentinas, CTAA, CTAT y CGT. Las actividades recordaron el proceso que frenó el avance del neoliberalismo y fortaleció la integración regional con justicia social. El secretario general Rafael Freire participó del cierre junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y referentes sociales, reafirmando que la unidad, la soberanía y la justicia social son claves para el futuro de los pueblos de América Latina. La conmemoración en Mar del Plata también sirvió para reunir a los aliados de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, el Foro de San Paulo, la Asamblea Internacional de los Pueblos y otras articulaciones y movimientos para hacer un balance de las acciones y una proyección de las iniciativas unitarias en defensa de la paz, la soberanía y la integración de los pueblos. En Colombia, la CSA participó en la tercera Cumbre Social de los Pueblos, realizada en Santa Marta en el marco de la Cumbre Unión Europea-CELAC, representada por Jessica Leyes, presidenta del Comité de la Juventud Trabajadora de las Américas, e Iván González, coordinador político de CSA, junto a centrales afiliadas y delegaciones sociales de la región. En este espacio, la CSA reafirmó su compromiso con la paz, la integración regional y la defensa de los territorios, destacando la necesidad de una agenda común entre sindicatos, movimientos sociales y gobiernos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, participó de la apertura con un mensaje en defensa de la paz, contra la injerencia en la región y a favor de una integración con contenido social y democrático. Durante todo el año, la CCA desarrolló una intensa agenda en el marco de la COP30 en Belém do Pará, Brasil. En coordinación con la CCI y las centrales brasileñas CUT y UGT, impulsó acciones de formación, investigación e incidencia, colocando la visión sindical frente a la crisis climática y defendiendo una transición justa con participación de los sindicatos. Bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable Kaira Riz, delegadas y delegados de la CCA participaron en la ley interseccional de la COP en Bonn, la Pre-COP de Brasilia, encuentros regionales y en la COP30 en Belém. La CCA también tuvo un rol destacado en la Cumbre de los Pueblos, que reunió a más de 25.000 personas y movilizó a más de 70.000 en la Marcha por la Justicia Climática en Belém. La CSA continúa fortaleciendo su programa de formación sociopolítica con cursos y talleres orientados a las prioridades políticas del período y a las principales áreas de acción sindical en la región. Desde el Quinto Congreso se desarrollan procesos formativos en cuidados, protección social y economía informal, acuerdos comerciales e inversión, democratización de la energía y transición justa, ambiente, juventudes y formación política sindical en articulación con organizaciones aliadas y proyectos regionales. En Chile, la CSA participó de la 47ª reunión de la Comisión Técnica de Sinterfor OIT. En este marco, el secretario Cícero Pereira participó en la firma del Mecanismo Regional de Reconocimiento Mutuo de Certificación de Competencias Laborales y del Pasaporte de Habilidades, un instrumento innovador para el reconocimiento regional de competencias laborales. En el marco de su política con perspectiva de género, la CCA continúa fortaleciendo el trabajo del Comité de las Mujeres Trabajadoras de las Américas, MTA, avanzando en potenciar la acción sindical desde una mirada feminista de clase y con justicia de género. En el Quinto Congreso de la CCA se realizó un encuentro de mujeres y se aprobó la incorporación de la resolución de la Tercera Conferencia de la Mujer CCA, celebrada en noviembre de 2024, en la resolución final del Quinto Congreso. A través de un encuentro virtual, la nueva estructura del Comité de las Mujeres Trabajadoras identificó fortalezas y desafíos para el nuevo periodo de trabajo, reafirmando como prioridades el fortalecimiento de la organización sindical y el trabajo conjunto con organizaciones del movimiento popular y feminista. Destacamos la participación de Amanda Corsino, presidente del CMTA, en representación de las mujeres trabajadoras de las Américas en diversas instancias regionales y globales. El Comité de la Juventud Trabajadora mantiene su campaña Estamos en Movimiento, cuyo objetivo es que la juventud trabajadora de las Américas alce su voz y conquiste mayor representación, participación e incidencia. El Comité de la Juventud Trabajadora comenzó su proceso de planificación para el periodo 2025-2029 y con apoyo de FED Sindical, la CSA elaboró un mapeo regional sobre juventud y sindicalismo, reafirmando el protagonismo de las juventudes en la construcción sociopolítica del movimiento sindical. Durante los últimos
últimos meses del 2025 se publicaron 2 nuevas ediciones del boletín informativo Nuestras Voces, sobre trabajo en plataformas y sobre fortalecimiento sindical. Se llevó adelante el taller virtual de formación sindical sociopolítica para juventudes y se desarrollaron talleres nacionales sobre juventud, ambiente y trabajo con juventudes de nuestras afiliadas en Ecuador y en Colombia. Todo esto fue realizado en el marco del proyecto de cooperación que la CSA mantiene con el IFSI-FGTB de Bélgica. Destacamos durante todo el periodo la participación activa de la presidenta del CJTA, Jessica Leyes, quien representó a la juventud CSA en numerosas instancias de debate a nivel regional y global. La CSA también fortaleció su presencia en el movimiento sindical internacional, participando en el Consejo General de la CCI en Addis Abeba, Etiopía, y en los espacios de la articulación global, aportando la voz y la perspectiva de las Américas y del Sur global. La CSA, a través de sus afiliadas, participa activamente de todos los programas de la CCI de la región, de los comités, mujeres y jóvenes, como también de las comisiones preparatorias para el próximo Congreso de la CCI. La CSA afirma la importancia de la red de cooperación y convoca a reuniones virtuales y a la reunión presencial del 24 de febrero de 2026 en la Ciudad de México. Se vitaliza así un espacio imprescindible para la CSA, donde se ponen en común las prioridades y planes de acción de todas las organizaciones para construir acuerdos que contribuyen a la planificación estratégica de la CSA. El Observatorio Laboral de las Américas continuó produciendo contenidos estratégicos sobre formalización del trabajo, digitalización, inteligencia artificial, migraciones, justicia ambiental, igualdad y equidad de género y protección social al servicio del movimiento sindical. Durante el periodo, la comunicación de la CSA también estuvo presente en instancias de formación sobre comunicación y de debate sobre la democratización de la comunicación en la región. Con nuevos formatos, campañas y alianzas, la comunicación consolidó una narrativa propia del sindicalismo sociopolítico de las Américas.